Ignacio Mara, Armi, Armi, otra Armi. Allá, sí. Buenas tardes con todos. Vamos a Víctor. Vamos con los sobrevivientes del día de hoy. Sobrevivientes. 12, 12 valientes. Tiene buen físico. De los 12, ¿cuántos participarán? Hay salones, por ejemplo, hay uno que hay como más de 150, pero participan 4 o 5. En cambio, ustedes, chicos, son pocos, pero ¿cuántos han asegurado hoy? 5. 5 ya, pues. Claro, los demás que estarán, pues, ya, pero ya, pues nada. Ya vamos entonces a terminar la clase. Digo, a empezar la clase con unas preguntas suaves, como siempre, del tema anterior. A ver, preguntas del tema anterior. Modernismo y poesía contemporánea hispanoamericana. Primera pregunta. En el modernismo, usa un soneto de origen italiano versus de origen francés, el 14, el alejandrino, y por supuesto tiene castellano, y además usa la perfección formal parnasiana y la musicalidad simbolista. Eso es una característica. ¿Qué característica? Muy bien, sincretismo. Excelente. Claro, sincretismo, fácil. ¿No? Está bien, joven, ¿no? Regresaron. Siguiente pregunta. En el Rey Burgués de Rubén Darío, en general en los cuentos de Rubén Darío, dice la teoría de San Marcos, que incorpora elementos poéticos. La pregunta es, demuéstralo. ¿Cómo se muestra, pues, que hay elementos poéticos en, el Rey Burgués? A ver, el Rey Burgués, ¿cómo se muestra que hay elementos? Ah, la visto, la plasticidad, ¿no? Cuando describe de forma bella, la, el lirismo también, ¿no? Cuando aparece el poeta, ¿no? De forma subjetiva y mencionando su dolor, ¿no? De ser incomprendido. Muy bien, ¿no? La musicalidad también. Víctor Saga. Tercera pregunta, ya está ya para que caiga. ¿A qué etapa y libro de Neruda, libro y etapa, pertenece el poema Alturas de Machu Picchu? El poema Alturas de Machu Picchu, ¿en qué libro o etapa se encuentra de la producción de Rubén Darío? Altura de Machu Picchu. Está viniendo las etapas de Neruda, tengo cuidado. Ya ves, ya fueron, ya. A ver, vamos Perú, a Perú. ¿A qué libro y etapa pertenece el poema Alturas de Machu Picchu? A ver, vamos. Ya. ¿Y qué libro? Claro, tercera etapa, por supuesto, la etapa de plenitud épica, cuando aparece un juglar que canta las hazañas de los héroes, tipo cantar y gesta.
¿Cómo se llama la obra? Se llama Canto Ge- Canto General, pues claro, Xiomara. Canto general, así se llama, canto general. O sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Ya, bien. Siguiente pregunta. La última. En 20 poemas ya sabemos que hay muchos temas, además del estilo, ¿no? El comentario. ¿Qué temas hay? Ahí están cuatro en lo que voy a decir, pero que se mencionen uno. ¿Qué tema aparece en el toma 20 en los dos primeros versos cuando dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. A ver, ¿qué temas aparecen? A ver, al ojo, ¿sí o no? Al ojo, al ojo. ¿Qué tema aparece? Muy bien, la melancolía es uno de ellos. Ya, ya, pero sí, melancolía. Lo que pasa es que los temas de San Marcos, pues, claro, usted sabe que San Marcos tiene que pensar en su teoría, y si no, ya pues es deco, ¿no? Claro, primero los temas de San Marcos, entonces la melancolía, ¿no? ¿Alguien más? Ah, pues oye, claro, ¿no? Claro, ¿no? El amor o el vínculo con la naturaleza. Está bien, es fácil, ¿no? Y también puede ser con eso a lo lejos, la lejanía. ¿Ya? Y algo para deducir, se podría deducir, no es explícito, de que cuando dice pues que los santos a lo lejos sería como ella, ¿no? La mujer con imagen de naturaleza. Ya, bueno, entonces, muy bien, chicos, cuatro preguntas, mínimo dos buenas has hecho, espero, dos buenas mínimo, de repente más, ¿no? De repente más. Ya, bueno, vamos entonces ahora a avanzar nuestro tema, muchachos. Bien, el tema de hoy, semana 9, ya estamos ya casi en la mitad, ¿no? La mitad, ¿no? Del ciclo. A ver, la semana 9 seguimos hablando de literatura hispanoamericana. Bueno, esta semana y la próxima, ¿no? Porque hoy hablamos, hablamos de, ah, un ratito, el programa, ya. Sí se ve, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Entonces vamos a estudiar a, a él. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Claro, Jorge Luis Borges, ¿no? Y la obra que vamos a estudiar es... Es ficciones, porque la LEF no viene, viene ficciones, ¿ya? Y la próxima semana estudiaremos a él, a él, a él, a él, a él. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Pues a Alejo Carpentier, Alejo Carpentier. Y el reino de este mundo, chicos. ¿Sí o no? ¿Ya? Y la próxima semana también estudiaremos a él, a él, a él, a él, a él, a él, ese Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. Y este muelón vamos a estudiarlo en literatura peruana, porque él también viene, ¿ya? Y a él lo vamos a estudiar pues en la última clase de literatura peruana. Si todavía, chicos, sobrevive, ¿ya? La última clase será. Bueno, entonces, profe, siempre hemos estudiado dos autores, dos obras.
Qué buena pregunta, buena pregunta. Y hoy vamos a hablar solo de uno, la próxima dos, ¿no? Lo que pasa es que está viniendo bastante las características de la nueva narrativa. O sea, esto, uy, no, ya. Y por eso, pues, vamos a ahondar un poquito ya en las características, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo, por eso, pues, vamos a ver eso. Bien, chicos, ya. Bueno, entonces pensamos. La nueva narrativa es aquella que, pues, es innovadora, ¿no? Pues esa nueva narrativa. Oh, profesor. Claro. Y va a superar la narrativa vieja. Profesor, ¿y cuál es la vieja narrativa? Pues la vieja narrativa es la narrativa del regionalismo. Por ejemplo, el regionalismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el regionalismo. ¿Ha escuchado usted hablar del regionalismo o no? Bueno, entonces, antes venía en San Marcos, pues, chicos, ya saben ustedes esas épocas, cuando venía más obras. Ahí está Doña Bárbara, muchachos. El regionalismo hablaba de los problemas de la región. Por ejemplo, si era peruano, hablaba de la sierra. Ciro Alegría, por ejemplo. Si era colombiano, hablaba de la montaña. Si era argentino, hablaba de la pampa, Ricardo Giraldes. Si era venezolano, hablaba, por ejemplo, del llano, pues del llano, ¿no? Por ejemplo, ahí está la obra Doña Bárbara. Doña Bárbara. Ya que es conocida, que hay películas, novelas, hasta un actor peruano se hizo famoso haciendo el personaje principal, ¿no? Luego fue ese actor hasta invitado de Hollywood, ¿no? Estamos hablando de quién, de Christian Meyer, este, conocidas. Ya bueno, vamos entonces a ver, la nueva narrativa entonces supera esa narrativa local. La nueva narrativa se va a proyectar ya al mundo entero. ¿Ah? Por ejemplo, imagínate que tú fueras un extranjero y en la época del regionalismo querías tú, por ejemplo, leer, ¿no? Literatura hispanoamericana, y saber, voy a leer en qué está. Pero de repente te podías aburrir porque el regionalismo hablaba de lo que ocurría en cada país, pues, usando palabras también, digamos, solo de ese país. Entonces un extranjero decía, no, disculpa, no entiendo nada. En cambio, la nueva narrativa más habla de ciudad. Habla del campo también, pero más de ciudad. Y habla de los problemas del hombre en la ciudad, problemas políticos, sociales, psicológicos, existenciales, ¿ah? Y por supuesto con técnica nueva, que ya se estaban usando pues en Europa. Por eso entonces va a ampliarse la narrativa gracias a esta prosa. Ya, entonces la narrativa que innova y que supera la vieja narrativa. Ya vamos a todas las características. Vamos, vamos, vamos. Ya bueno, la primera característica, como tú estás viendo, es el uso de novedosas técnicas. Uso de novedosas técnicas. Vanguardia. Y aquí me da una técnica que es muy importante, que consiste en mostrar el pensamiento de un personaje sin tapujos, a veces sin signos de puntuación también. A ver, ¿cómo se llama esa técnica? A ver, ¿cómo se llama esa técnica? ¿Cómo se llama esa técnica? Esa técnica. Claro, Xiomara, monólogo interior. Por ejemplo, en Haciendo Perros, tú no sabes, porque casi al principio aparece, ya, después ya sabes quién es él. Aparece alguien que dice, no quiero 20 soles para ir donde las pies dorados. Le pido a mi papá, le daría 50. Pero si mi mamá se entera, se pondría a llorar, sería como una traición ya que están separados. No, 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 no. Entonces vendo mis novelitas eróticas. Sí, pero la gente ya se lo gastó bebiendo. Entonces voy donde los perros. Pero ¿quién va a tener 20 soles a la justa? 50, tendría que abrir 40 romperos.
Hoy voy donde un teniente, le digo que ya soy un hombre y que me dé el dinero para irnos de la pie dorados. Entonces, tú no sabes quién es. Luego, pues, hola, esclavo, hola, poeta. Ah, era el poeta. Entonces, monólogo interior hace, pues, ¿no? Que tú penetras, pues, ¿no? Ya en lo que piensa el personaje, ¿no? También se llama flujo de conciencia. ¿De acuerdo? Y ahora continuamos. Hay más técnicas, ¿no? Aunque sea esa, ¿ya? Vamos a la transculturación narrativa. Usted sabe, por ejemplo, que cuando dicen, oye, eres un transexual, dicen, ¿no? Quiere decir de que se ha cambiado de sexo, pero todavía se nota que tiene rasgos de su primer sexo, sino ya. Algo así la transculturación narrativa. O sea, los autores parecen extranjeros porque usan ya técnicas nuevas, pero siguen mostrando lo nuestro. Transculturación narrativa consiste en mostrar mitos y leyendas ancestrales, mitos y leyendas antiguas, pero con un tratamiento moderno, con nuevas técnicas, ¿ya? Relato, mitos y leyendas con técnicas nuevas. Por ejemplo, eh, Miguel Ángel Asturias nos habla de la Biblia de los mayas, pero de una forma moderna, en su obra Hombres de Maíz. En su obra Hombres de Maíz nos está hablando pues de mitos, creencias del pueblo maya, que era en Guatemala, se habían hablado. Y ahora vamos a otra característica, bueno, otra característica de la nueva narrativa, pues, ¿qué se llama? Cha, 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 ratito, ratito, ya. Esa característica se llama el realismo mágico. Es maravilloso, ¿verdad? No, no funciona, ya. Lo real maravilloso o realismo mágico, profesor. Siempre yo encuentro alumnos que me dicen, profesor, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para San Marcos y para muchos estudiosos es lo mismo, ¿ya? Pero para algunos estudiosos es diferente y en algunas academias te mencionan lo diferente. Bueno, yo les pregunto, ¿no quieren que les explique lo que San Marcos te pide o lo de las academias, ¿sabes? Para ver si vas a de repente postular a las academias, ¿ya? Ya, entonces lo de San Marcos. Ya, entonces, ¿qué es el realismo mágico o real maravilloso? Pregunta el examen de admisión. ¿Cómo se llama el estilo de la nueva narrativa que consiste en mostrar una realidad más compleja, incorporando, incorporando a la realidad que todos conocemos, ¿no? El mito o en todo caso la tradición de los pueblos latinoamericanos. ¿Ya? ¿Cómo se llama el estilo de la nueva narrativa que consiste en mostrar una realidad más compleja, incorporando la realidad de los pueblos latinoamericanos, incorporando en todo caso las tradiciones, decía, ¿no? de Hispanoamérica? Bueno, la respuesta es, pues, el realismo mágico. ¿Ya? ¿Cómo es explicación? Lo que pasa es que, por ejemplo, acá, ¿no? En Lima, mucha gente, pues nosotros vivimos la realidad, pero también por nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que han venido de repente de provincia, ¿no? Tenemos ya algunas costumbres, algunas creencias. El ritmo mágico real maravilloso tiene que ver con unir a la realidad que todos conocemos las creencias en los pueblos, incorporar las creencias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá en este salón, ¿quién cree en los amarres? ¿Quién cree en los amarres? ¿Quién cree en los amarres? No, no, sí o no, pero hay gente que de repente cree, ¿no? ¿Quién cree en los duendes? ¿Quién cree en los duendes?
De repente conoce, por ejemplo, mi esposa cree, ¿no? Yo no creo, pero ella sí cree, pues, ¿ya? ¿Quién cree en el mal de ojo? ¿Sí o no? En el mal de ojo. Ahí está, el Chuyachaki también, ¿ves? Ahí está. ¿Alguno cree en el mal de ojo, sí o no? ¿Ya? Eh, bueno, algunos creen que se quita pasando el huevo también, ¿sí o no? ¿Crees en eso, sí o no? Yo sí creo, ¿ah? Yo sí creo que te pasa el huevo y te curas. También el cuy, ¿no? Entonces, eso es propio, ¿no?, de las creencias de los pueblos. Yo, por ejemplo, a mis muertos le llevo comida, ¿ya? Entonces son creencias, ¿ves? Entonces, sea el ritmo mágico o real maravilloso. Por ejemplo, cuando veamos la próxima semana, el reino de este mundo, en Haití, la gente, ¿no?, los esclavos, porque ellos se liberan de Francia, creían que sus dioses habían participado y su héroe había, pues, se había tenido el poder de convertirse en lo que quería, en iguana, en mariposa. O cuando veamos, por ejemplo, Cien años de soledad, tienen una creencia, ¿no? Algo que le da miedo, porque ha pasado ya. Creen que si estás con tu familia, nace un niño con cola de cerdo. Y al final de la obra nace el niño con cola de cerdo. Entonces el ritmo mágico real maravilloso. Tiene que ver con creencia fea. Si, por ejemplo, un mago, eso es misma misión, ¿ah? Si un mago, por ejemplo, saca un conejo, eso es real maravilloso, o ritmo mágico no, porque no tiene que ver con fe, con creencia, tiene que ser con costumbre del pueblo. Y eso abunda en América, ¿no? Eso abunda en América. A ver, facilito, facilito, y ahora vamos a otra característica. Esta característica ya tú lo conoces, la experimentación lingüística. Allá, que te han mojeado, dice, ala, ya. Bueno, si seguimos hablando del ritmo mágico, hay más cosas. Por ejemplo, el ayahuasca, ¿no? ¿Quién sería capaz de irse a la selva para participar de un ritual de ayahuasca? A ver, con un chamán, ahí con la música, todo. Claro, pero hay gente del mundo que viene, inclusive, claro, de Hollywood, viene de Hollywood. Lindsay Lohan hace años, y desde que probó se volvió hermana, no cambió. Will Smith también dice, ¿no?, que también probó. Entonces, hoy la Universidad de Sao Paulo, pues que es superior a San Marcos, ¿no?, pues ha dicho, pues, que el mejor tratamiento para problemas psiquiátricos es el ayahuasca. O sea, hoy ya se ha estudiado, ya que cualquier persona lo puede extraer con la planta, con cierta música, que es como el efecto mariposa cuando pruebas, que pasa tu trauma, pero lo superas. ¿No? Es alucinante. Ya, pero eso es hoy, pues, ¿no? Este, no sabe. Ya. Experimentación lingüística, entonces, es inventar palabras, jugar con las palabras, ¿verdad? Igual que la poesía, ahora pasa a la narrativa. Algo que también era de la poesía era el cosmopolitismo. ¿Se acuerdan del cosmopolitismo? Del modernismo pasó a la poesía de la vanguardia. O sea, los poetas ya eran cosmopolitas, pues ya habían aprendido ya. Pero ahora son cosmopolitas en narrativa. Ahora son cosmopolitas en narrativa. Y si quieres saber, por ejemplo, qué autores de Europa, Estados Unidos, fueron los que van a influir más. Acuérdate que por ahí está Kafka, por ejemplo, Hemingway, ¿no? Pero lo más son James Joyce, autor de Ulises, ahí está el monólogo interior, y William Faulkner, él pues escribe el Sol y la Furia, Absalón, Absalón. Él, por ejemplo, va a ser maestro, pues los dos van a ser maestros de Vargas Llosa, por ejemplo. Vargas Llosa, el monólogo interior, o sea, de Joyce, y de Faulkner, por ejemplo, la multiplicidad de voces, muchos narradores. O, por ejemplo, García Márquez imita a Faulkner. Faulkner había creado un pueblo mágico que representaba a Estados Unidos y al mundo. Entonces también se le ocurrió a Márquez crear el pueblo tú sabes, el pueblo de, 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 el pueblo, ala, el pueblo de Macondo, pues, el pueblo de Macondo.
Aunque antes también de Márquez, Juan Rulfo había hecho eso también cuando crea el pueblo de Comala, y así otros. ¿Ah? Entonces son las principales siempre porque hay como politismo, pues, conocen. Voy a saltear esta característica y vamos a la linealidad, que ahora se rompe. Ustedes, por ejemplo, han hecho su línea del tiempo alguna vez, ¿sí o no? ¿Qué es romper la linealidad? Que esté, pues, ¿no? Todo mezclado, el presente, pasado, futuro. Así como la ciudad de los perros, que empieza cuando están en quinto año y luego están leyendo, están en tercero. ¿Cómo? No te avisaron que hubo retroceso, luego otra vez quinto, luego cuarto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con todo eso, pues tiene que el lector estar más atento. ¿Ya? Entonces eso se llama participación activa del lector. A ver, ¿cómo se llama cuando el receptor tiene que ordenar la historia, tiene que entender las palabras? Pues es pues un lector activo, ¿ya? Bueno, como yo siempre digo, ya en otra clase también hemos visto, por ejemplo, ustedes son chicos, son estudiantes activos o pasivos. ¿Son estudiantes activos o pasivos? Son activos, sí que participan, por ejemplo, ¿no? Acá Víctor, Deina, chicos activos, Miguel, ¿sí? Claro, vienen leyendo también, ¿sí o no? Vienen leyendo, son activos, ¿sí o no? Recuerden que en San Marcos, hoy, yo les he dicho, hoy, ya está bien, pues vale, ¿no? Hoy, en San Marcos, por ejemplo, medicina, por ejemplo, ¿cómo es? Hay profesores que te mandan los PDF de los libros, lecturas, te mandan lo que tienes que hacer y en la clase tú expones y te revisan nomás. O sea, el profesor casi no habla nada, no dice casi nada. Entonces, ¿quién hace todo? El alumno. Pero el alumno de ECO, por eso San Marcos busca un examen de ECO, que el alumno, pues es el que va a aprender, ¿no? Participación activa lector. ¿Qué pasaría si acá en el salón hubiera un chico pasivo, que viene sin leer, que de repente hasta se confunde de lección, ¿no? De repente dice, uy, sí, la plataforma no está. Entonces, imagínate, pues, joven, dice, ¿qué toca? Dice, ¿no? Entonces, pase, ya, no recibo ninguna pregunta, eso que se puede. ¿Qué voy a ingresar a San Marcos? Voy a ingresar, pero algo diga, entonces, ya. Entonces, eso es. Es al penal, pues, ya. Sí, no, no es otra acá. Ya, otra característica, incorpora elementos irracionales. Después de las guerras mundiales, la gente pues estaba molesta pues, con la ciencia, que tanta cosa, entonces incorporan elementos pues ilógicos, porque ha sido ilógica la guerra, lo que es tonto también. Aparece, por ejemplo, en 100 años de soledad, ¿no? Alguien muere, llueve flores amarillas, no se sabe por qué. O alguien camina y le siguen las mariposas amarillas, cientos de mariposas amarillas. ¿Por qué? A ver, como si tú tuvieras tu amigo que lo siguen, no sé, las arañas, le siguen de repente, ¿no? Las moscas, cientos de moscas. Bueno, entonces eso ocurre. Hay una obra de Cortázar en la que el personaje está hablando y escupe conejos, está hablando, le escupe conejos. ¿Qué es eso? Bueno, también hay narración objetiva. ¿Qué es la narración objetiva? Eso lo usa mucho, por ejemplo, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, ¿no? Ya, es como el narrador omnisciente, pero más que el narrador omnisciente, ¿no? Acá tratan de dejar atrás al narrador omnisciente. ¿Ah? Narración objetiva y narrador omnisciente se parecen en que el narrador está en tercera persona y no se sabe quién es, ¿de acuerdo? La diferencia es que el narrador omnisciente cuenta todo. Cuenta lo externo y lo interno. En cambio, el narrador objetivo solo lo externo. Ya, o sea, los dos te hablan pues de las acciones, describen, pero el omnisciente
te lo explica así comidito, pues, ¿no? O sea, el omnisciente aparece cuando no participa el lector, pues, o sea, porque te explica un hecho pasado y por qué ha pasado, qué sentía el personaje, qué soñó, o sea, todo comidito, pues, facilito. En cambio, en narración objetiva te cuenta qué pasó, pero no por qué, no lo que sentía el personaje, no entra no, al pensamiento, al sentimiento del personaje, ¿ya? Entonces, ese es el narrador objetivo, ¿no? Y como yo siempre doy el ejemplo, en Cien años, no, bueno, eso parece mejor en La ciudad de los perros. En La ciudad de los perros, cuando Cava, a ver, recuerden que cuando entran al colegio, él es golpeado ya por los de mayor grado, entran, te golpean, los humillan, pues, ¿no? Les orinan, pues, los escupen. Entonces había un estudiante, Cava, ¿no? Lo encerraron, les van a decir también, que va a contar de que lo llevaron a un descampado donde lo bautizaron a él, pero también había otro estudiante que decía que se llamaba Jaguar y que se burlaba de los de cuarto, estaba contra 10, no contra 20, no contra 30. Y él se burlaba, le decía, allá me van a bautizar, qué bien, y uno a uno los botaba al suelo, les pegaba pura patada, un cabezazo, y no recibían ningún rasguño. Entonces, tú estás leyendo esa parte, ¿quién está contando? Pues es ese narrador, pues personaje, testigo, sería, por ejemplo, en este caso, Cava. Pero luego, pues llaman a Jaguar y aparece el narrador objetivo. El narrador objetivo describe pues el lugar, describe a Jaguar, que es rubio y que lo mira uno por uno y que sus pómulos se nota que ha sido golpeado, tan rojo, su nariz también. Entonces, ¿de qué te das cuenta? De que él habrá luchado con varios, pero le han dado también, le han caído golpes. Y tú sacas tu conclusión, pues a ver, lector activo, que por más que tú sepas pelear, pelees contra 10, por ejemplo, ¿no? Igual te puede caer un golpecito, pues, siempre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que te das cuenta de que Cava había, pues, exagerado, porque mucha gente cuando cuenta, a veces exagera, pues, a veces exagera. ¿Tú nunca has exagerado de repente? ¿Nunca has exagerado? Por ejemplo, hay chicos que he escuchado, cuando postulan y no ingresan, dicen, no, uy, me quedé por una pregunta o me quedé por 2 puntos, pero en realidad se había quedado por 1000 puntos, ¿no? Entonces, a veces pasa. Listo, entonces eso también ocurre. Y ahora, otra característica, como estás viendo, ya expliqué esto, rompe la linealidad, ya. Y por último, la multiplicidad de voces. O sea, que quiere decir que hay muchos narradores, como ya te expliqué en Vargas Llosa, por ejemplo, ahí está Oa contando, Cava contando, el incógnito contando, hay narrador objetivo bastante, narrador pues omnisciente, o sea, mucho de esto, ¿ya? ¿Listo? Bien, entonces, esas son las características y acá están las etapas, ¿no? En la primera etapa, la nueva narrativa se impone a la vieja narrativa. No, acá hay uno que otra técnica, recién están conociendo, pues, entonces está ganando la vieja narrativa, el regionalismo. El regionalismo no es nueva narrativa, es vieja. Acá dice que las técnicas llegan típicamente en la nueva narrativa, pero son dominados por el regionalismo. El regionalismo le está ganando. Bueno, pero ¿en qué época superan al regionalismo y al modernismo? En la consolidación, pues es más consolidación, ¿cierto? Ya se hace sólida, ya todos utilizan, ya dejaron atrás pues a las viejas técnicas. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, tú te vas a dar cuenta de que en su obra, él cómo supera el regionalismo. Pues él, sus personajes, sus escenarios son europeos, ¿de acuerdo? Es cosmopolita, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está Miguel Ángel Asturias también, él usa el ritmo mágico. El señor presidente era tan, pero tan malo, que dice que no dormía, que cuando caminaba, pues, las flores se marchitaban, estaba volando por ahí, un pájaro por su espacio y se cae muerto, así exagerado. Bueno, Carpenter la próxima vamos a estudiar,
Sábado también, pues, ¿no? La psicología. A ver, vamos a ver si era o no era un loco, ¿no? El asesino, bueno, de María, bueno, Juan Rulfo también, tipo Coco, no sé si han visto Coco, ¿no? Una ciudad de los muertos, se confunde con los vivos, ¿ya? Ahí está mezclado. Bueno, y también ya, ¿qué es el apogeo del mundo? Es la época en que se mundializó, o sea, ya todos usaban, pero ahora se proyecta algo, se traduce. Estaba Rayosa, nació Los Perros, Cortázar, la antinovela Rayuela, Carlos Fuentes, Cambio de Piel, o La Muerte de Artemio Cruz también, y por supuesto García Márquez. Y ahora te toca a ti, a ver, participación activa, a ver, vamos, muchachos. Entonces, pregunta de admisión, esto que están viendo, ¿qué característica es? ¿Qué característica es? A ver, ¿qué característica? Apenas él le amalaba el noima, a ella se le agolpaba el clemiso y caían hidropurias en salvajes ambonios. ¿Qué característica es? A ver, ¿qué característica es? Claro, ¿no? Experimentalismo lingüístico. Experimentalismo lingüístico. Muy bien. Ya. Eso, ¿qué es eso de que la palabra noima? Bueno, es algo que si tú piensas mal, es eso, ¿ya? Es eso, ¿ya? Salvajes ambonios, sus talos asperantes, relamar las cinco pelusas, ¿ya? Se refiere a eso que está pensando. Ya. Bueno, otra pregunta, a ver, ¿qué característica hay en el hecho de que en la otra rayuela, al principio, los arcaísmos, bueno, neologismos, sí, neologismos, o juego de palabras, ¿no? Claro, neologismos, sí. ¿Está bien? Está bien. A ver, ¿qué característica es que experimentar y crear? Que el arcaísmo es antiguo. A ver, ¿qué característica eh, aparece, por ejemplo, en Rayuela al principio? Hay un tablero de control. Te dice, empieza por el capítulo 73, pasa al capítulo 2, luego al capítulo 29. O sea, el lector tiene que estar retrocediendo, avanzando, pues haciendo caso al autor. El autor no está ahí, pero tú estás como que relacionándote con él, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué característica sería esa? A ruptura con la linealidad. La ruptura con la linealidad es a nivel de la obra, la historia de la obra, ¿de acuerdo? Pero en esta parte no estamos hablando de la obra, sino de cómo fuera de la obra el lector, con el autor, como si el autor estuviera, le deja un tablero y él tiene que estar ahí, ¿no? Haciéndole caso. Por lo tanto, sería, ahí está, mejor, miren, Ariday, participación activa del lector, participación activa del lector. ¿De acuerdo? Y, y un ejemplo más, ya eso sería, creo que ya lo dijeron, cuando en 100 años de soledad, pues alguien va a ser fusilado y en otro capítulo recién nace ese alguien, pero no lo iban a fusilar después recién nace. Entonces, y en otro capítulo descubres que no lo fusilaron. Entonces, ¿cómo se llama esa característica? Pero ahí sí, ¿no? Ahí sí sería, ¿qué cosa? Ahí sí sería, ahí sí sería, por ejemplo, me van a fusilar y en otro capítulo recién nos enteramos que, no, bueno, se describe cómo nace, pero empieza cuando le dan a fusilar. En otro capítulo se descubre que no lo fusilaron. A ver, ¿qué característica sería? Claro, ahora sí, ¿no? La ruptura del orden cronológico, ¿no? Ahora sí sería. ¿Está bien? Y así podemos mencionar una que otra característica. Cuidado que eso viene. Por eso
Hemos estado hablando, ¿no? De eso, ¿no? Bastante. Ya, listo, ahora sí, continuamos, vamos a hablar de Borges. Sí, Borges, sí, ya. Bueno, Borges, Borges, muchachos, pero antes vamos a revisar Borges con las preguntas. La clave no importa, ya, así no es fácil explicar a Borges. Sí, porque si no, te que Borges es un mundo. Ya, mira, mira la pregunta 7, 7, 7, 7, 7. A ver, vamos a... ¿Qué tal ustedes son chicos, chicos de eco? A ver, chicos de eco. Responde, a ver, donde dice lo que yo estoy resaltando, ya, ¿qué hecho? Oye, porque no sé qué tiene, caracho. Tía, ahí está, aunque sale otra cosa también. Y ahora sí. Y a ver, ¿qué hecho está sucediendo? ¿Qué hecho está sucediendo? Hay un, hay un. Oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué hecho está sucediendo en lo que estoy resaltando? Hay un. Y no, es, oye, pues chivo, es tan fácil. En lo que está ahí arriba, resaltado, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hecho se está dando? Oye, ¿es en serio? Claro, hay un incendio. Hay un incendio, y chico, ¿tanto demora para eso? Ya, hay un incendio. Ya. Ahora, pues, pero ahí se puede. Ya. Des- y, ¿Y qué decide el mago hacer? ¿Qué decide finalmente hacer el mago? A ver, ¿qué decide finalmente hacer el mago? ¿Y qué, qué me pasa? As- Ya, pero igual. Muy bien. Decide al final. Bueno, quiso irse al río, pero dijo, no, ya fui, ¿no? Entonces, se mete al fuego, imagínate. Uf, está loco. Pero entonces, ¿qué ocurrió cuando se metió al fuego? Ya todo ya. ¿Por qué no se quemaba? ¿Por qué no se quemaba? Cualquiera pues se quema, sino ¿por qué no se quemaba? Estaba en el fuego y no se quemaba. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por qué no se quemaba? Eh, Ya, para la otra. ¿Por qué no se quemaba? Oye, responde. Ya, porque era un alma. No se quemaba. Ahí está, porque no era un humano, pues. No era un humano. ¿Por qué está hablando, profe? No era un humano. Era un ser soñado. A la profe, ¿qué está hablando? Los chicos, entonces, en las obras de Borges, alguien sueña a otro, hasta el infinito y más allá. Alguien viene del futuro. ¿Qué profesor del futuro? Sí, alguien viene del futuro, alucinante. ¿No? Alguien de pronto se detiene el tiempo. Imagínate que tú puedes tener el tiempo ahí hasta que sepas más temas y pues ya postula. Entonces, o alguien mira un lugar, un punto donde ves todo, ves tú mismo viendo eso, ves ingresas o no, ves todas las pirámides construidas, todas las guerras, todas las hormigas, ves tus vísceras, ves todo, ves a tu pareja con otro también. Ah, claro, pues no, hay ideas también de la filosofía metafísica.
¿Ya? Claro, entonces, ese Borges, a Borges es fantástico, es un maestro del cuento fantástico, no va a decir que es realista, ¿ya? Ya, a ver, otra. Esta, a ver, esta. A ver, estamos haciendo razonamiento verbal, muchachos. A ver, vamos a, pero mi mouse algún día. Ahí está. Ya está funcionando. ¿Quién me dice qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Ya, bueno, las 7 y después veremos la clave, no importa todavía. ¿Ya? No, si no, yo quiero que conozca un poquito de Borges, leyendo a Borges un poquito. Claro, bueno, veamos. Mira, usted está respondiéndome, entonces Borges no es tan difícil. Hay gente que dice, no, que Borges, tienes que ser escritor para entender a Borges, tienes que haber ingresado para entender a Borges. Ya, ahora, nada, chicos, no ha pasado lo que he resaltado, muchachos. Ha ocurrido, ¿no? Está tibio, digo, está tibio, está tibio. Ha ocurrido, digo, con caliente, un asalto, puede ser, ¿no? Pero específicamente un crimen. Claro, no específica porque la han robado, pero hay un crimen, sí. ¿Ya? ¿Está bien o no? Listo, ya. Ahora, otra pregunta. Mire, 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 ya con esto sale muy fácil. Ya. ¿Quién era Longrod? Longrod. ¿Quién era Longrod? ¿Quién era Longrod? ¿Por qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba Longrod? A ver, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué era un futbolista? Escritor, puede ser, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, chicos, estamos leyendo a Borges, bibliotecario, puede ser, ¿no? Nada más, ya le doy una pista, le doy una pista. Los agentes, los policías, ya saben que es un crimen, ¿verdad? Ahí está el hombro. Los agentes le han dicho que han dejado una nota donde dice la primera letra del nombre así articulada. Y él entonces se lleva, eh, se lleva todo un paquete de libros del muerto. Ya, listo. Y ahora sí. Entonces, Longbourn es entonces, a ver, de repente sí es fanático de los libros, eso sí, tenía razón, pero específicamente, ¿qué es? En ese, claro, es, es, claro, el detective, es un detective, un Sherlock Holmes, ¿de acuerdo? Es un detective. Claro, mire, ¿ustedes han visto Ángeles y Demonios? La película Ángeles y Demonios, Código Da Vinci, Código Da Vinci, Inferno, Inferno. ¿Nada? ¿No han visto? No. Ya, bueno. Entonces, por ejemplo, en Ángeles y Demonios hay crímenes por religión, pues. No quiere ser papa, quiere salvar al mundo, etcétera, ¿no? O el Código Da Vinci también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, ya, que hay un investigador, pues, que es bueno, que está protagonizando la película por Tom Hanks. Ya, entonces, es un investigador, pues. Si te preguntan en la obra de Jorge Luis Borges, ¿hay elementos de relato policial? Tú vas a decir sí, pero esconde información pues ya más filosófica.
Pero por mientras estamos con esa idea, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, Longroad es un investigador que le han dado una pista. El asesino le ha dado una pista. La primera letra ya ha sido articulada. Y él va a investigar, y el que murió era un judío estudioso de los libros de donde buscaba el nombre de Dios. Y eso va a ser una pista para que trate de impedir los crímenes que luego vienen. Ya, es alucinante. ¿No? Ya vamos a otra, a ver, la última, ya la última. La última, ahí está acá. Mira, mira. Estamos viendo, estamos viendo. Estamos viendo. Ya, a ver, dígame lo que está acá. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de lo que he resaltado? ¿Cuál es el tema? Grafiti volando. Deco, deco. Muy bien, todo el tiempo. El tiempo. ¿Ya? Entonces, dice que hay un antepasado que no cree que el tiempo es uniforme, así como decía Newton o Schopenhauer. ¿De acuerdo, no? Entonces piensa en que los tiempos, dice, son infinitos, divergentes como se mezcla, o sea, puede haber un multiverso. Recuerden que hace más de 80 años Borges ya hablaba de esos temas, muchachos. Es más, hay un cuento que se llama Borges el otro, donde Borges viene el futuro. Borges viene el futuro. Borges acá está hablando pues de muchos tiempos que hay, ¿no? Se adelanta, inclusive según algunos estudiosos, a pues algunos descubrimientos de la física todavía, se adelantó todavía. Bueno, yo no creo ya muchas cosas, ¿no? Pero entonces, así no se elogia a Borges. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Miren, dice que usted ha llegado a mi casa, en otro usted al atravesar el jardín. Por ejemplo, a ver, si el tiempo es infinito, infinito, y la materia es finita, entonces el tiempo nunca acaba. La Tierra va a desaparecer, puede desaparecer, ¿no? Por eso no va a desaparecer. Pero como el tiempo es infinito, se vuelve a combinar todo y puede ser de que aparezca otro planeta Tierra o no. Puede aparecer, sí o no, otro planeta Tierra. Puede aparecer, puedes nacer otra vez tú, puedes existir otra vez tú o no. Puedes aparecer tú. Por eso que está hablando. Ya, entonces, miren, entonces Borges nos hace meditar acerca de esas ideas, ¿no? Borges nos hace ver que todo al final es relativo, que de repente somos un sueño de otro, que nada es absoluto, que ya todo está hecho, que todo se cambia, que es un caos, que todos vivimos un azar. Caso. Él desarticula todo lo que nosotros pensamos. Listo, entonces ya tenemos a Borges, ya tienes ideas de Borges. ¿De acuerdo? Miren, ahí está Hugh Berkeley, y él menciona a muchos estudiosos. Ya, bueno, entonces empezamos con Borges. Pero primero te pregunto, Albert, ya, porque ya he encontrado ahí en YouTube un video interesante de la biografía de Borges. ¿Te lo puedo mostrar o no te lo puedo mostrar? Habla de la biografía con dibujitos, con imágenes, con bonita voz también. No, ya. Sí, ¿no? Ya. Lo voy a poner, pero lo voy a poner en 1.5 ya, para que sea más rápido, pues. ¿Está bien, no? Sí, ¿no? O lo pongo en 2, o lo pongo en 3. No, no hay 3. Sí, ¿no? Sí, 1.5, sí, porque dice 9 minutos, 1.5 ya puede ser 5, sí. Claro, pues, lo rápido. Ya, o lo pongo que más lento. Ya, chicos, Jorge Luis Borges. Vamos, Perú. Es decir, que no se escucha. Jorge Luis Borges es reconocido alrededor del mundo como uno de los más grandes escritores del siglo XX.
por la distinción de su lenguaje, la cultura de sus conocimientos, el realismo fantástico de sus ficciones, la universalidad de sus ideas y la belleza de su poesía. Su singular estilo literario parte de la interpretación de conceptos como tiempo, espacio, destino y realidad, dando vida a reflexiones filosóficas esenciales en intrigantes universos poblados por bibliotecas, laberintos y espejos. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació en Buenos Aires un 24 de agosto de 1899. Desde muy temprano, desarrolló afición por la lectura y fue adquiriendo una gran erudición por influencia familiar. Gracias a una abuela paterna inglesa, su alfabetización fue bilingüe. A los 4 años, ya sabía leer y escribir, y a los 10, ya había escrito su primer relato y publicado en un periódico local la traducción al español de un cuento de Oscar Wilde. En busca de un tratamiento para la progresiva ceguera de su padre, en 1914, la familia se instaló en Ginebra, Suiza, donde Jorge Luis Borges cursó el bachillerato. En 1919 se trasladó a España, donde entró en contacto con el movimiento ultraísta y colaboró con poemas y crítica literaria en diversas revistas. 2 años después, regresó a Buenos Aires y participó activamente de la vida cultural de la ciudad, fundando con otros importantes escritores la revista Proa. En 1923, lanzó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Tras varias publicaciones, la consagración llegó en 1935, con su primer libro de cuentos, Historia Universal de la Infamia. Para garantizar su subsistencia, trabajó como bibliotecario en Buenos Aires de 1938 a 1946. Sin embargo, en ese último año, Juan Domingo Perón asumió la presidencia de Argentina. Como Borges se oponía enérgicamente al peronismo, se sintió obligado a renunciar y pasó a trabajar durante varios años como profesor de literatura inglesa y como conferencista itinerante. Con la caída del régimen peronista en 1955, Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Durante esos años, el escritor inauguró el universo fantástico de sus narrativas, incluyendo 2 de sus libros de cuentos más reconocidos, Ficciones en 1944 y El Aleph, 1949. También escribió diversos libros en coautoría con el amigo Adolfo Bioy Casares y con varios otros colegas. Desde adolescente, Borges comenzó a padecer la misma enfermedad que su padre, sufriendo una pérdida casi completa de su visión en 1955. Siguió adelante dictando palabras, primero a su madre y luego a su alumna, asistente personal, amiga y finalmente esposa, María Kodama. Empezó a publicar libros bajo esa modalidad, sin nunca perder el oficio o la magia. Borges recibió importantes distinciones de las más prestigiosas universidades y de varios gobiernos extranjeros, además de numerosos premios, entre ellos el Formentor en 1961 con Samuel Beckett y el Miguel de Cervantes en 1979. Por una u otra razón, el premio Nobel siempre le fue negado. Borges es reconocido sobre todo por su rica producción de cuentos y poemas, pero además escribió ensayos y otros textos teóricos como prólogos, antologías, traducciones, cursos y conferencias. También publicó más de 30 libros en colaboración con diversos autores, especialmente con Adolfo Bioy Casares, muchas veces utilizando seudónimos. No fue adepto a escribir novelas, ya que prefería concentrarse en lo esencial. Su obra fue traducida a más de 35 idiomas, llevada al cine y a la televisión, y musicalizada por grandes nombres como Astor Piazzolla. Los relatos borgianos se construyen en base a una serie de temáticas recurrentes, como filosofía y metafísica, sueños, realidad ilusoria y fantasía, orden y caos, causa y efecto, memoria y olvido, tiempo y espacio infinitos, instantes y eternidad, universos paralelos, vida y destino de los hombres, ego y alter ego, misterio, violencia y coraje, utilizando para ello metáforas como laberintos, espejos, bibliotecas, relojes de arena, brújulas, ríos, tigres, círculos, puñales, ajedrez. A la vez, su faceta más autóctona se aprecia en historias de valientes gauchos y en diversos poemas sobre su ciudad natal, Buenos Aires. Sus influencias más notables provienen de la literatura europea antigua y clásica, representada por autores como William Shakespeare, Thomas de Quincey, Rudyard Kipling y Joseph Conrad, y de la filosofía representada por Fritz Mautner, Baruch Spinoza y Arthur Schopenhauer, entre otros. Aunque Jorge Luis Borges se declaraba ateo, su literatura también utilizaba elementos de la Biblia, de la cábala judía, del budismo y de la tradición árabe musulmana. Jorge Luis Borges pasó sus últimos días viajando por el mundo al lado de María Kodama. Vino a fallecer el 14 de junio de 1986 en Ginebra, ciudad de su primera juventud, sin haber dejado hijos. La viuda de Borges es, desde entonces, la mayor divulgadora nacional e internacional de la obra del célebre escritor. Cuentos. Fragmento del cuento El Aleph, en El Aleph, 1949. Vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph,
desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Poesía, lo perdido. ¿Dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue, la aventurosa o la de triste horror, esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue? ¿Dónde estará el perdido antepasado persa o el noruego? ¿Dónde el azar de no quedarme ciego? ¿Dónde el ancla y el mar? ¿Dónde el olvido de ser quien soy? ¿Dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iletrado y laborioso día, según lo quiere la literatura? Pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera. Te lo dibujo busca difundir la obra de Jorge Luis Borges, contribuyendo a su conocimiento y propiciando su correcta interpretación. ¿Qué piensas de la contribución de Jorge Luis Borges con el mundo? ¿Cuál es tu obra favorita del célebre autor? Ya, chicos, pues entonces, ya algo de repente ya conocí un poquito más de Borges, ¿no? Por ejemplo, todos ya saben de que dónde nació Borges. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde Borges? Borges es de, ¿o han visto o no han visto? Buenos Aires, pues, claro. Y él, al igual que su padre, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Al igual que su papá, pues sufrió ceguera, claro, queda ciego. Y él también sabe que era una persona muy culta, ¿no? Dice que acá ya sabía leer y escribir, mira, ¿no? Te ganó a los 4, dice, ¿no? Qué bestia, a los 10 ya había escrito ahora un libro, ¿ya? ¿Ya? Y también él solo fue cuentista, solo fue cuentista. No, él también escribió poesía, ensayos, ¿no? Fue grande, ¿no? Porque España le ganó a los ultraístas, ¿no? Se juntó con Cancinos. De acuerdo, y en su obra abarca varios temas, ¿ah? Por supuesto que Mano es fantástico, pero también por ahí está lo gauchesco, dice, ¿no? Eso. Pero entonces en el video hay bastante información. ¿Con quién se casó? ¿Te acuerdas? ¿Con quién se casó? También menciona eso, ¿ya? ¿Con quién? Con una chica, dice. Con alguien que había sido, María Colama, ¿no? Que había sido antes, dice, ya, pero no, pues no. Su alumna, su secretaria, luego su esposa. Ya bueno, vamos a entrar a Borges. Vamos a ver si puede andar acá. Si no puede. Bueno, nació en Buenos Aires, recién en Europa, entre el 14 y 1900. Desde joven dominó el inglés. Ahí está. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Guarda, cancelar. Ya. Luego también el francés y el alemán. En su juventud escribió poesía, donde se vincula con la escuela ultraísta. Era un ismo de vanguardia que rendía culto a la metáfora. Desde los 30 se inclina por el cuento del ensayo, llega a ser nombrado director, así se puede mantener. Bueno, era la vista y nunca ganó el premio Nobel, aunque debió ganarlo porque sí ganó otros premios, ¿no? Como el Cervantes, el Formentor. Claro, ¿no? Él entonces fue conocido también como el eterno aspirante, ya no el eterno postulante, ¿ah? Que se quedó por un punto, no, no. Él siempre estuvo a punto de ganar el premio Nobel y no lo ganó, no lo ganó. Bueno, a ver, características. San Marcos destaca que es un maestro de estilo. Atentos a esto, miren. Él no usa monólogo interior, flashback, él no utiliza interpretación lingüística, realismo mágico. Mucho de lo, ¿cómo es, no? Igual la clase pasada, ¿no? Estamos hablando de la poesía hispanoamericana, todo chévere. Y 20 poemas no tiene nada de eso. De acuerdo, acá también hemos visto experimentación lingüística, ¿no? Realismo mágico, todo. Y Borges no usa.
Entonces, ¿por qué esta es la nueva narrativa? Porque no, pues él es más monstruo todavía, porque él va a fusionar el cuento con el ensayo, sus cuentos no parecen cuentos, ¿de acuerdo? Y su relato fantástico parece que fuera real más bien, ¿ya? O en todo caso, él de la literatura toma o muestra cómo la literatura ha influido en la realidad, etcétera, ¿no? A ver, San Marcos menciona de que es un maestro de estilo caracterizado por la concisión sintáctica y densidad semántica. ¿Cómo es eso, concisión sintáctica? Ustedes, por ejemplo, que saben este lenguaje, ustedes saben que la sintaxis, ¿de qué se encarga la sintaxis? Pues la sintaxis estudia, a ver, ¿qué estudia la sintaxis? Pues la sintaxis estudia a nadie. La función, pues, de las palabras, ¿no? Las frases, oraciones, eso estudia. Ya, entonces, ¿cómo son las frases, oraciones de Borges? Son concisas, nada que extensas, complejas, con oración subordinada, verbiada, adjetiva. Nada, es así, lo más simple, conciso, breve, ¿de acuerdo? De frente al grano, como se dice, ¿no? Lo que pasa es que un día a Borges le preguntaron, Borges, ¿y cuándo una novela? Y él respondió, y eso lo dicen en el prólogo de ficciones, ¿ah? Que es un trabajo laborioso, pues superfluo, porque un literato, un pensador, tiene que mostrar siempre una idea, ¿no? Por ejemplo, Cien años de soledad cuando estudiamos, ¿por qué el título? Porque alude a los 100 años de independencia de los pueblos como Colombia, independizados, pero que siguen dominados en la soledad, en el abandono, ¿no? Entonces ahí inventa personajes, la historia, etcétera. Entonces Borges decía, pero ¿para qué voy a crear personajes, un montón de acciones de frente? Digo la idea. Por eso entonces él es conciso, directo, ¿no? ¿De acuerdo? No escribe novelas. Y ahora, ¿qué es densidad semántica? Ustedes también saben qué es la semántica, ¿sí o no? La semántica es la disciplina de lingüística que estudia, estudia, a ver, la semántica que estudia, nada, no es en morfología, ya que estudia el significado, pues, está por ahí, significado de las palabras, significados, hermano, ya, tu significado. Entonces, chicos, como ustedes han visto, posible si se leer, ¿no? Que en la obra de Borges menciona a Hume, Berkeley, Schopenhauer, Newton y otros. Entonces tú estás leyendo y dice, como dijo Newton, como dijo Schopenhauer, el tiempo uniforme, ¿qué es eso? Tienes que investigar o tienes que saber de ellos. Entonces dentro de la obra de Borges hay otras obras, hay otras teorías, hay otras ideas, sino que está con, bueno, está denso, es denso, está todo metido. Entonces decía semántica que muchas muchas ideas y teorías, eh, poco, pocas palabras en poco texto. Ya concisión sintáctico, entonces corto, y densidad semántica, muchas ideas. ¿De acuerdo? Entonces ese es Borges. Bueno, como habíamos visto, él se basa en lo fantástico, ¿verdad? En lo fantástico. Él entonces es un maestro de cuento fantástico. Y también él se basa en lo que leía. Es un autor que se basa, y él se quedó fascinado con Cervantes o con Alonso Quijano, según usted el Quijote, ¿no? Alonso Quijano tanto leer creyó que era verdad, se volvió loco, ¿no? También acá él no está loco, pero hace que todo lo que lee, pues lo cuente como si fuera verdad. ¿Listo? Y se basa mucho en la literatura y también en la filosofía, sobre todo en la filosofía, y como alguien dijo, la filosofía metafísica. Bueno, y según la teoría de San Marcos,
no cuenta sus experiencias personales. Bueno, en realidad sí cuenta, pero o dice eso, así que hay que hacerle caso a San Marcos, ¿ya? Que Borges no cuenta sus experiencias personales. Ya luego utiliza mucho las referencias bibliográficas apócrifas. ¿Qué significa eso? Que muchas de sus bibliografías, libros, ¿ah? Muchos de los libros que él menciona, él dice, pues, ¿para qué vas a leer tantos libros? Yo te hago un resumen, tú, qué chévere. Entonces, muchos de los libros que él te está hablando no existe. Entonces, tú dices, ¿qué? ¿Cómo que eso Borges? Resumen, ya. Generalmente sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial. Eso hemos visto, ¿sí o no? Aparentemente que hay que descubrir quién es el criminal, pero hay más que eso. Pues hay un fondo filosófico. Es lo que quiere que pensemos, ideas, teorías, ¿no? Y los personajes se definen por sus acciones, o sea, como hemos dicho, más que bueno que es decirnos quién es este personaje, dónde vive, cómo se llama, de frente lo que hace, de frente lo que hace. No sé, no anda con rodeos, como dicen. Importa la idea, el pensamiento. Ya, ahora pasamos a ficciones. Bueno, acá están ficciones, ya es hora de achicarlo, entonces. Vamos a ver ficciones, pero antes, vamos de frente a lo que constituye ficciones, ¿no? Mira, como tú estás viendo acá, ¿de acuerdo? Ficciones consta de dos partes. Bueno, este libro apareció en 1944, aunque antes ya varios de sus cuentos se le había publicado, pero ya en total, pues aparece en ese año, ¿no? Bueno, y la primera parte se llama, como tú estás viendo, se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Y se llama así por un cuento, pues, ¿no? Que es el último, que se llama así, El jardín de los senderos que se bifurcan. Por eso se llama, ¿ya? Bueno, está bien, ¿no? Ya, ya continuamos. Ahí, ahí. Ya, está muy bien. Ya, entonces por eso se llama, por un cuento que se llama El jardín del que, cuidado, lo resalto porque en admisión ha venido, aunque vino como característica igual que pero por si acaso, ya, de acaso ahí lo mencionamos. También ha venido Drop Uva Orbis Tertris, lo que es eso, y por supuesto la rubia circular, que es lo más importante, ¿ya? Así que cuidado, lo resaltamos, lo resaltamos, lo resaltamos. Y también ha venido, bueno, no ha venido, pero ha mencionado nomás, ¿no? El sur. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Ya, a ver, empezamos entonces. Trump Orbis Tertris. Bueno, acá Borges aparece con su amigo Río Casares que paraban leyendo, se amanecían leyendo, así como tú. Y por un espejo, pues ven un libro. Entre los mismos libros, o sea, van al libro, lo leen, y hay es una enciclopedia, y hablan de una sociedad secreta llamada UPA, que hablan de un planeta llamado Tron. Entonces lo llama la curiosidad, ¿no? Como si en la actualidad, chicos, se descubriera un nuevo planeta, pero que ya antes alguien lo había dicho, ¿no? Sino que nadie le había hecho caso. Entonces, su amigo busca el libro, busca la enciclopedia, pues la versión británica que tiene más información que la versión norteamericana. Ahí la idea es que cada vez se está resumiendo más el conocimiento. Y sí, pues no queda en Turquía bueno, y hablan del planeta Tron. Bueno, pero qué raro, ¿será cierto? Y Borges preguntaba a sus contactos, cuando uno de ellos muere, ¿no? En Brasil le manda un libro donde hay información de Tron. Y dice que Tron es un mundo en el cual todo es literatura, la filosofía es literatura, la historia es literatura. O sea que no importa la verdad, sino importa, pues, el asombro.
no existen los sustantivos, todo es verbo, todo es movimiento. Bueno, y así pasa un tiempo, hasta años, pasan en que aparentemente todo quedó ahí, ¿no? Bueno, y hay un mundo, pero ¿quién sabrá eso? No, nunca. Y de pronto en los noticieros, pues hay consternación porque han caído del espacio unos elementos extraños. Por ejemplo, hay una piedra pequeñísima que pesa un montón. Ya. Si que tú lo levantas a la justa, te deja doliendo ahí por muchos días. Entonces ellos piensan que debe ser Tron, entonces Tron ya está cerca. Y ellos lo saben, los demás no, pero también saben que Tron se va a tragar a la Tierra. ¿Ya? Entonces ahí, no, también es alucinante para esos años, pues, un cuento de ese tipo. De acuerdo, los mundos, ¿no? Ahora, eh, a ver, antes de las ruedas circulares, por ejemplo, Pierre Menard, autor del Quijote, nos hacen creer de que existió un francés que escribió el libro de Cervantes, el libro pues igualito que Cervantes escribió, famoso se volvió, pero la gente se había olvidado que Cervantes pues lo había escrito. Es como una película que después de un día yo vi, después de tú habías visto, que se llama Yesterday, donde un músico encuentra las canciones de los Beatles, lo toca como si fueran de él y como la mayoría se han olvidado de los Beatles, pues casi la mayoría se vuelve famoso, se vuelve famoso. Entonces, lo que te quiere decir ahí Borges, no sé si ustedes tienen admiran a un cantante, ¿no? Entonces, investigalo, date cuenta, vas a descubrir de que él copia a otro y el otro al otro, al otro. Al final, no hay creatividad realmente, solo ya todo está hecho, solo se repite, se redescubre. Miren, entonces lo que es propio, entonces, ¿cómo vas a admirar a alguien? O sea, ya no hay, miren, ¿no? Bueno, la rueda circular, ya vamos a las ruedas circulares. Las ruedas circulares habla de un sabio mago, ¿no? Dice, que estaba buscando un lugar donde hacer un proyecto. Y llegó por la noche herido, él viajaba en canoa, había sufrido accidentes, y se duerme. Y en la mañana, cuando él despierta, ve entonces que había llegado al lugar tanto había buscado. Y se emociona y se olvida de que ya no tenía heridas, estaba sano, que llegó con herida. Y ahora su proyecto era dar vida a un ser de sueño. Soñó entonces que él era un profesor que estaba en un auditorio y tenía que escoger a su mejor alumno. Bueno, eliminaba algunos. Por ejemplo, hay una parte que dice que eliminaba a los que no preguntaban, a los que no participaban. Y se queda entonces con tres, luego escoge a uno y cuando ya estaba listo para darle vida, de pronto está impaciente, está nervioso. Él entonces piensa, toda mi vida va a tener sentido después de esta noche, después de mi sueño, pero me pasa, no puedo dormir, tengo que tranquilizarme. En eso, pues empieza a hacer ejercicio, a correr, a estar cansado para tener sueño. Bueno, no dormía, recién ya en la madrugada, recién se duerme. Y sueña, pero no estaba su Adán de sueño. Va al auditorio, encuentra a todos, menos a pues su alumno, ¿no? Y así que él despierta, va a estar muy triste, inclusive pensó en matarse, pero luego dijo, pero no es fácil lo que yo pretendo, voy a volver a intentar, es difícil moldear los sueños, más fácil es tejer una cuerda de arena, ¿no? En la playa, entonces voy a volver a intentarlo, pero después de un mes, entonces empieza pues a comer normal, a conocer eh, más del lugar, ¿no? A comer tranquilo. Y después de un mes ya decide pues eh,
soñar, ¿no? Pero ahora sueña al revés, porque como es sabio, ahora sueña pues con corazón, sueña pues con su, ¿no? Su cuerpo, lo hace inmune, perfecto. Entonces, en eso estaba, pues. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya estaba listo de darle vida, pensó que así iba a ser más sencillo, de pronto no podía, no podía, no podía, no podía. ¿De acuerdo? Entonces, él dijo, bueno, ahora sí me suicido. Y cuando pensó en matarse, recordó que cuando llegó a ese lugar estaba herido, ¿verdad? Y luego ya estaba sano. Entonces fue al lugar donde durmió, va a desenterrar, buscar algo, y había la imagen de un dios con el rostro del fuego, de un tigre, pero un tigre. Yo a ti te la hago, Dios, y en eso tiene la forma de un tigre en llamas. Y le dice, bueno, yo te voy a dar lo que tú desees, darle vida a tu hijo de sueño, pero quiero que me honres. Te dejaré 2 años para que vivas con tu hijo y de ahí, pues, vivirás para mí. Es así de que él se fue a soñar y cuando despertó, su hijo estaba en la realidad. Y él se alegró, era su proyecto, pues, su meta. Feliz, le enseñó pues a caminar a su hijo, que ya nació grande, ¿no? A correr, bueno, le contaba todo. También le dio filosofía. Y cuando ya se cumplen los 2 años, le dice, ya te irás al norte y olvidarás que has sido creado de sueño. Ya, papá, chao, chao, hijo, chao. Bueno, y así se dedica ya por algún tiempo a honrar al Dios fuego, ¿no? Hasta que un día hay unos forasteros perdidos, llegan donde estaba él y le piden ayuda, ¿no? Él les da de comer, conversa, y los forasteros le dicen, señor, ¿sabía usted que en el norte hay un hombre que el fuego no lo quema? Y entonces él se dio cuenta, como tú también te has dado cuenta, que estaban hablando de quién, de su hijo, ¿sí? Qué maravilloso, decían los forasteros, ¿no? Ser así, que como él. Pero el mago pensaba, no, él no va a estar así feliz porque tiene ese poder, ¿no? Más bien debe estar angustiado por querer saber por qué es distinto, por cómo él existe, pero yo no voy a decir, entonces cuando él se estaba yendo, pasa lo que hemos leído, ¿no? Que todo empieza a derrumbarse, y él entonces pensó primero escapar, pero luego se entrega al fuego, y finalmente descubre que no hacía combustión el fuego con su cuerpo, que lo acariciaba más bien. Y así entonces él se dio cuenta, con espanto, con terror, que él también era una apariencia, que él no era humano, que a él también lo están creando, ¿no? Lo están soñando, como él también soñó, ¿de acuerdo? Y de repente el que lo creó también, ¿no? El que lo creó también hasta el infinito. Ya, entonces ese cuento de las ruinas seculares. Bueno, hay más cuentos como la Lotería de Babilonia, que en un lugar, no se precisa el año, todos apuestan, todo es apuesta, todo es el azar. El azar, digo, ¿ustedes alguna vez han apostado? No sé, a ver. Bueno, y así, etcétera. Ya vamos al jardín de los senderos que se bifurca. La avenida Misión. Bueno, es un relato aparentemente policial. Estamos con un contraespía chino. Yusung supuestamente estaba trabajando para los ingleses, pero en realidad era un contraespía, trabajaba para los alemanes. Pero lo han descubierto y Madden tiene que matarlo y él está escapando. Y hay un momento en que sube un tren y hasta que pase el otro tren tiene un tiempo, ¿no? Él antes de ser atrapado quiere comunicar a los alemanes dónde está la artillería de los franceses para que ataquen. Pero ¿cómo comunicarlo? En eso se encuentra con un estudioso que ha conocido a su antepasado. El antepasado de Yusung se llamaba Xiu que pensaban que era un literato, que había escrito una novela incomprensible, pero era un filósofo que en su novela había explicado todo lo que es el universo.
como una suma de tiempo, que todo puede ocurrir, lo que te expliqué, ¿no? Ideas así nuevas para ese tiempo, el multiverso, ¿de acuerdo? Bueno, viene Madden, conversan de filosofía con Yusun, lo matan a Yusun, pero antes Yusun dispara contra el estudioso Albert. Muere Albert, el día siguiente Alemania bombardea donde está la artillería. O sea, le habían dado el mensaje. ¿Cómo el mensaje? O sea, los periódicos encontraron que había muerto un tal Albert desconocidamente, entonces ya se sabía lo que era, esa era la señal, que era la ciudad Albert, había una ciudad llamada Albert. Miren, alucinante. Y así, por ejemplo, en artificios, Funes el memorioso, Funes tiene una super memoria, puede acordarse de lo que pasó hace 7 años, cómo era el clima, cómo eran las personas que pasaron, cómo se vestían. Tú eras, no, por eso qué bacán, que dan super memoria, yo quisiera ser como él. No, porque no puede dormir, porque se atormenta pensando. Siempre hay algo en su cabeza, pobrecito. Y además, porque no puede hacer, no tiene deco, chico, no tiene deco, solo tiene memoria, pues no puede relacionar. La memoria ha hecho de que su cerebro se vuelva obsoleto, bárbaro. Tiene memoria, pero no tiene capacidad de diferencia. Puede serlo. Ya, el tema del traidor y el héroe. Un tal Ryan va a homenajear a su bisabuelo, que es considerado un héroe, que muchos hablan de él, lo máximo. Pero investigando, descubre que había muerto en un teatro y no se encontró nunca al asesino. Qué raro. Investigando, descubre que antes de que triunfe la revolución había muchos intentos fallidos. ¿Y por qué? Porque el traidor era su bisabuelo. O sea, su bisabuelo no era héroe, fue traidor. Entonces dijo, ¿quién y ahora? Pero luego sigue investigando y ve, pues, no, que su bisabuelo, considerado traidor, al final quiso, pues, que se arrepintió, pero igual lo matan, ¿no? Pero la idea era que muera pensando que lo han asesinado para que la rebelión siga, porque si se dice que él era un traidor, de repente se van a desanimar los otros. O sea, al final sí fue entonces, pues, ¿no? Porque si muere, pues normal, entonces. ¿Y qué más? También que la persona que decidió que muera en un teatro y que aparentara de que es un héroe, escribió un libreto, todo lo que el otro iba a decir, basándose en Shakespeare, en Macbeth y también en Julio César, que habla de la traición también, ¿no? De Shakespeare. Entonces, ¿cómo la literatura se basa en la realidad? Porque no está repitiendo las mismas palabras. Y también hay como un mensaje oculto para que en el futuro aquel que descubriese eso siguiese con la idea de que es un héroe, porque prefiere de que uno tenga ese pensamiento que decir la verdad y se desmorone todo, ¿no? Una identidad, ¿de acuerdo? Y así, por ejemplo, La muerte y la brújula, también hemos leído un fragmento donde el hombre está investigando la muerte de un judío, se lleva los libros, la primera palabra ha sido articulada y descubre que han matado a un estudioso de los nombres de Dios, y el que ha muerto, su nombre empieza con Y. Sigue investigando, ese crimen fue el 3 de diciembre y el otro crimen es el 3 de enero, y muere alguien que su primer nombre empieza con A. ¿Cómo? Y luego casi intercepta el tercer crimen, pero igual se da, había trazado pues como un triángulo equilátero donde encontraba el tercer crimen, que era el 3 también de febrero, ¿no? Y el que murió, su nombre empezaba con V, y luego él deduce que hay un cuarto crimen, ya sabe el lugar, y el que va a morir empieza con E, porque el nombre sale llave, ¿no? Pero cuando parece que ya va a capturar a Charlotte, loco, al delincuente de Charlotte, Charlotte lo intercepta y le dice, yo sabía que ibas a deducir así, o sea que el criminal era más listo. Y empiezan a hablar de filosofía, que en la otra vida no me maten, que en la otra vida te voy a atrapar, que atrápame acá, que lo otro. Miren, finalmente lo disparan. El milagro secreto, un sabio que en la guerra mundial se ha atrapado,
pero más que importarle su muerte, le importa acabar su libro que habla del universo, que lo tiene grabado palabra por palabra en su cerebro. Y cuando él va a ser fusilado los días anteriores, siempre tenía el mismo sueño, que estaba en una biblioteca y que le decían que encuentre al azar el nombre de Dios y nunca lo encontraba. Pero la última noche lo encontró y luego escuchó la voz que decía milagro concedido y él abrió los ojos, qué raro, se lo escuché, ¿estaba despierto o estando pues dormido? Y cuando le van a fusilar, preparen, apunten fuego, las balas se detienen. Él pensó que estaba loco. Luego se dio cuenta de que Dios había hecho que el tiempo se detenga para que él termine su cerebro su libro. Y él después de 1 año y 2 días lo terminó, pero antes de que lo termine dijo, uy, ahora voy a morir. Y ahí está el tema de la cobardía entre el valor y la muerte. Pero primero es su estudio. ¿Y qué hizo entonces? Terminó y papá la bala, murió. Las tres versiones de Judas. Pues Borges te hace creer de que hay, bueno, o te dice de que hay un teólogo alemán llamado Rudenberg que ha escrito una publicación acerca de Judas, donde explica bueno, con evangelios, con libros, inclusive que va más allá que otros que habían hecho lo mismo. Y dice pues que la primera versión, que Judas es un traidor que por 30 monedas entregó a Dios, a Jesús, eso es falso, porque según tal libro, los apóstoles donde iban le daban de comer, tenían donde dormir, o sea, no se preocupaban por dinero, entonces cómo alguien va a querer dinero si no necesitaba. Dos, dicen que los apóstoles, según tal evangelio, dicen que también, igual que Jesús, podía resucitar muertos, sanar enfermos, pero para hacer eso tenía que estar lleno de bondad, como Jesús, pues no lleno del Espíritu Santo. Entonces, si Judas había hecho eso, esos milagros, entonces era bueno. Entonces, ¿por qué pensar de que ha traicionado, que es malo? No, estamos equivocados. Primera versión eliminada. Bueno, luego explica otra versión y la tercera versión que Jesús en la última cena, Jueves Santo, le dijo a sus apóstoles que para que se salve la humanidad, él tenía que morir, pero iba a resucitar al tercer día. También les dijo de que uno de ustedes me va a entregar. Entonces Judas se sintió iluminado cuando escuchó eso. Pensó, ya sé por qué estoy acá, ya sé por qué estoy escuchando, ya sé por qué elegir, he sido elegido. Para que la humanidad se salve, Jesús debe morir y alguien tiene que entregarlo. Ni Pedro será capaz, yo lo voy a hacer. Pero si lo hago, perderé todo, iré al infierno, pero primero la humanidad. Entonces Judas, lleno de amor, entregó a Dios, por eso se suicidó, le dio un beso antes, ¿no? Entonces, entre los dos, Judas y Jesús, ¿quién se sacrificó más? Los dos, pero ¿quién más? Judas, que perdió todo. Y el amor se relaciona también con el sacrificio. ¿Quién se sacrificó más entonces, Jesús o Judas? Judas. Y si Dios es amor, su hijo también tiene que ser amor. ¿Quién es el verdadero hijo de Dios entonces? El verdadero hijo de Dios, Judas. Lo que está hablando. Bueno, luego te das cuenta que ese estudio es falso, pero cómo uno puede creérselo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es Borges, ¿no? Y así, etcétera. Bueno, ya se durmieron, creo que. Ya, bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, abundantes referencias bibliográficas, muchos libros mencionan reales y apócrifas, predomina una postura idealista, todo es relativo, usa símbolos como espejo, biblioteca de Benito Cuchillo. Y ahora, el comentario de San Marcos, sigo yo ahí, sí. Está bien, ¿no? Excelente. Comentario, los cuentos de Borges de nombran por su asombrosa erudición, o sea, mucho conocimiento, Borges. Cerebro es literaria y filosófica, y su imaginación superlativa también han creado la trama de impronta fantástica detectivesca. Eso ya hemos visto ya, sobre fantástica y detectivesca, está sometida al análisis riguroso, puesto que cada suceso de la historia corresponde a un plan previo, o sea, nada falta, todo es por algo. ¿Qué tal maestría, sino palabra por palabra, pensarlo? En la mayoría de los casos, este constante juego de advertencias se nos revela plenamente. Al final descubres, pues, ¿no? ¿Qué nos que lo quiere decir, ¿no?
¿Qué más? Sin duda, el lector ha abierto un manejo magistral de la técnica narrativa del autor, donde la premeditada ambigüedad y las constantes equívocos no sirven únicamente para sucesos sorpresivos, sino también corresponden a un deseo de presentar nuevas y desconocidas fases de la compleja realidad. Muy bien, características de sus cuentos, referencia por los temas filosóficos y metafísicos, la ambigüedad entre realidad y ficción, así como en las ruinas circulares, ¿no? Y al final de repente todos vivimos una ficción. El tiempo que fluye, ¿verdad? Multiverso o se moviliza el tiempo paralizado. El caos y el orden, en el universo está el caos y el orden, como un laberinto. El universo, varias galaxias, todo tras el infinito. Igual también un laberinto. Igual su obra también refleja un laberinto. De repente, cada uno de nosotros también somos un laberinto. El laberinto siempre constante. Pues. Luego el azar, para él, pues el azar existe. Hay entonces, pues, una relación de, pues, casualidad. El valor y la cobardía ante la muerte, el cuchillo, el doble, los espejos, como metáforas de la identidad. De acuerdo, a ver, mira, acá hay un poquito de las reuniones circulares, ¿se acuerdan del personaje que era un ser de sueño? Acá también la DIC en algo secreto cuando iba a ser fusilado. Acá también el resumen entró Cuba Cubis Terris, ¿sí o no? Y esto viene una misión, los metafísicos de Tron no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro, buscan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Bueno, acá se ve también cómo menciona libros y libros y libros y libros. La característica de Boros. ¿Sí? ¿Ya? Espejo, también uso de símbolos también, ¿no? Constante. Acá la primera circular de lo fantástico y también el tema metafísico de que la realidad no existe sino eres otro, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto películas como Hombre de Negro, ¿no? Dentro del collar de un objeto está un mundo y al final la Tierra también está dentro de una bolita que están jugando otros seres y así hasta el infinito y más allá. ¿Ya? Listo. Ya, ya chicos, vamos a resolver la pregunta, pero antes vamos a ver el tiempo. 6 y 6. A ver, que sea 5 minutos, resuelvan a ver todo lo que puedan. Recuerden que las 5 primeras preguntas están fáciles. Y 4 ya hemos leído. Sí, no, 3, 4. 3 que lo hemos leído. Ya 8 preguntas mínimo. Y el resto ya vamos a dar. Ya 5 minutitos. A ver, resuelvan. Hasta las. Pues ya 11:22, luego damos las claves a toque. A 5 minutos, resuelve. No resuelve en realidad.
Ya, muchachos, vamos a las claves. La uno al ojo. La uno la clave al ojo, al ojo. La uno con la clave. A ver, para. Ah, sí. La uno, la uno. Ya, la uno la sé. Muy bien, la respuesta la uno la sé. Excelente. Pero, vamos. Ya la uno la sé. Ya, dos. La clave es. La clave es. Claro, ¿no? Inconsciente, claro, monólogo interior. Muy bien. La 3, ahí está Deina, bien, ¿ah? La D, Xiomara, Deina, oye, las chicas, ahí está, por ahí, ¿qué más? A ver, no la clave, ¿ah? La 4, qué fácil, mira, qué fácil. La Xiomara, bien, la C, eso. 5, a ver, está jugando con las palabras. Lumbre, 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 lumbre de piedra, lumbre. Claro, y experimentación mística. Fácil, ¿sí o no? 6, ahora sí. Dice que duermes de pie. Una escalera espiral. Miren, ah, se ve hasta el infinito. Hay un espejo. Y en el espejo también. Por ahí hay una biblioteca. Mira, una biblioteca también hay. Infinito. La clave de color, claro, es lo mejor, ¿no? Claro, sobre símbolos contra un fondo filosófico. 7, ya no parece esa. La 7, ¿qué descubre, muchachos? ¿Qué descubre? ¿Qué es un zombie? La A, un alma. No, pues dice que lo estaban soñando. Un alma se sueña, una creación, pues. Claro, que la había sido creada de sueño también, igual que su alumno, pues. ¿Sí o no? Claro. Venga, no, nuestro sale, bueno, claro, y habla, habla con la clave, claro, la sé, pues muchacho, ¿sí o no? Va a investigar, policial, pero hay un enigma escondido por ahí. La clave la sé. Ocho, como esto sale, se ha dado cuenta que crear, manejar el sueño es algo difícil, pues, pero él quiere hacerlo, quiere crear un ser de sueño y no sabe que él también nació de sueño. Ya bueno, por eso ya sale más rápido. Pero igual también podría salir la clave es la B 10. Recuerda los tiempos infinitos. La diferencia de Newton, Schopenhauer. No existimos. En algunos sí, otros no. ¡Hala! ¿Pero eso qué es eso? Mágico, no. Filosófico. Chicos, la 11 fue pregunta, examen de admisión. Por eso cuatro alternativas. Dale. Pregunta, examen de admisión. Pregunta, examen de admisión. La más fácil es esa.
La pregunta, examen de admisión. Vamos, vamos, Perú. Che, Moraza. Ya. La respuesta es la B, ¿no? Claro, muchacho, la B, ¿qué pasó? Che, Moraza. Claro, porque en dictadura no puede decirles fantástico. No, lo mismo mágico causa base de creencias, filosofía se basa. Creencia del pueblo no. Ya, 12 menciona un libro de Runenberg, luego otros libros y otros autores. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La respuesta la E, claro, se basa en libros, bibliografía, ¿ves? La, la 13, a ver, la 13. La clave, la C, claro, metafísico, pues claro, metafísico. Y la 14, uy, qué fácil, la 14, ya, eso hemos visto, la 14. A ver, ¿qué dice? En la E, descubrimiento del acertijo y captura del criminal de la historia. Puede ser, pero esa es una característica formal, porque esto más es lo que ocurre en la obra y no ocurre en todas sus obras. Pero algo que se ve acá, que se nota, que tiene la forma, claro, de una historia policial, ¿sí o no? Pero esconde razonamientos. Mejor sería la B. Y la última, dice que hay un libro que se ha basado en muchos para crear otros libros, ¿no? Un libro de libros, pero en realidad no ha existido, ¿verdad? Esta mente no ha existido. Ya está, con eso sale al ojo, al ojo, al ojo, al ojo, al ojo. Uy, a la hora, al ojo, la clave. Claro, la clave la sé. Ya, chicos. Gracias a todos que han participado. Y los que no, ya el próximo ciclo, digo, la próxima clase. Ya, chicos, la próxima clase, si es que nos encontramos en esta dimensión. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos, muchachos. Cuídense. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya, nos vemos. Chao, Juan. Hasta pronto. Adiós. Pero cuidado. Cuidado que sea un sueño. Nos vemos, Andy.